Dada la importancia de entender los modelos que se utilizan en el estudio de los sistemas eléctricos de potencia, a continuación vamos a analizar en detalle los fenómenos electromagnéticos y otras consideraciones que se tienen en cuenta para obtener la matriz de impedancias longitudinales de líneas de transmisión trifásicas. Si bien este análisis no es suficiente para contar con un modelo completo de una línea de transmisión, nos deja una herramienta fundamental para dicho modelo y para posteriores análisis del comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia, ya sea en estado estacionario equilibrado como desequilibrado. Para obtener esta matriz, vamos a considerar una típica línea de transmisión trifásica y por simplicidad empezaremos el análisis sin tener en cuenta el neutro o el retorno por tierra. Con esta consideración, solo tenemos los tres conductores de las fases, a los cuales los identificaremos con las letras A, B y C. Iniciemos el análisis en el conductor de la línea A. Como todo conductor, tiene distribuida su resistencia a lo largo de toda su extensión, pero a los efectos del modelo la supondremos concentrada en un punto y la identificaremos como RA. Al circular una corriente por la línea A, se producirá una caída de tensión en dicha resistencia igual a RA por I sub A. Por ser una corriente alterna, aparece el efecto de autoinducción a lo largo de todo el conductor por donde circula dicha corriente, efecto que es proporcional al coeficiente de autoinducción LAA. Aplicando el mismo criterio utilizado con la resistencia, también la representaremos en forma puntual. Ahora multiplicamos el coeficiente de autoinducción por 2π y por la frecuencia, y obtenemos el valor de la reactancia debido a la autoinducción, la cual, sumada vectorialmente a la resistencia del conductor, nos da el valor vectorial de la impedancia propia en dicha fase. Multiplicamos esta impedancia por la corriente I sub A y obtenemos la caída de tensión en la fase A debido a esta corriente. Como el campo magnético alterno producido por la corriente I sub A envuelve parcialmente también al conductor de la fase B, aparece en este el efecto de inducción proporcional al coeficiente de inducción mutua LPA, el cual multiplicado por 2π y por la frecuencia nos da la reactancia mutua, que al multiplicarla por la corriente I sub A, obtenemos la expresión de la fuerza electromotriz inducida por dicha corriente en el conductor B. Lo mismo sucede en el conductor de la línea C, en el cual también tendremos una fuerza electromotriz inducida por la corriente I sub A, en este caso proporcional a la reactancia mutua XCA. Consideremos ahora la circulación de la corriente por la línea B. Ocurrirán los mismos fenómenos descritos anteriormente, es decir, la caída de tensión en la resistencia del conductor B, la autoinducción con la correspondiente fuerza electromotriz inducida en el mismo conductor y la inducción de fuerzas electromotrices inducidas por la corriente I sub B en los conductores adyacentes debido a la inducción mutua LAB y LCB respectivamente. Por último, al circular corriente por la línea C, se deberán hacer las mismas consideraciones hechas anteriormente, obteniéndose con estas el conjunto completo de impedancias buscadas. Expresemos ahora estos componentes como impedancias de la siguiente manera.
Al sacar los símbolos eléctricos del esquema, podemos ver claramente que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, a las cuales las podemos representar en forma matricial, obteniendo así la expresión general de la matriz de impedancias longitudinales de una línea trifásica. Por otra parte, tengamos en cuenta que ambos coeficientes de inducción mutua entre dos conductores son iguales. Así, ZAB es igual a ZBA, ZAC es igual a ZCA y ZBC es igual a ZCB. Por otra parte, tengamos en cuenta también que las líneas se construyen con conductores iguales en las 3 fases, por lo que consideraremos ZAA igual a ZBB e igual a ZCC, representando a todas las impedancias propias con Z sub P. Y por último, tengamos también en cuenta que al diseñar las líneas, se trata de lograr que todas las impedancias mutuas sean iguales entre sí, o al menos que las diferencias sean despreciables, para lograr un equilibrio aceptable en las redes eléctricas. La técnica más usual es realizar transposiciones a 1/3 y 2/3 de la longitud total de la línea. Con esta consideración, igualamos todas las impedancias mutuas y las representamos con ZM. Ahora tenemos la matriz de impedancias longitudinales de una línea con impedancias equilibradas, siendo esta matriz una matriz simétrica y con los elementos de la diagonal principal iguales entre sí. Incorporamos ahora el neutro o retorno por tierra con un conductor equivalente al que identificamos con la letra N. Ahora se deben hacer las mismas consideraciones hechas con los conductores de línea, ya que en el conductor N se inducirán las fuerzas electromotrices debido a las corrientes I sub A, I sub B e I sub C. Y al considerar la circulación de la corriente I sub N, esta producirá una caída de tensión en el conductor N debido a su resistencia y a su inductancia propia, al mismo tiempo que induce fuerzas electromotrices en los conductores de línea. Con todos los componentes obtenidos en base a las consideraciones hechas, volvemos a representar los componentes del circuito en términos de impedancias. Identificamos los extremos de los conductores como se muestra en el esquema e identificamos las diferencias de potencial de los extremos de cada línea respecto de los extremos del conductor N. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, obtenemos las siguientes ecuaciones. A continuación analizaremos el circuito formado por la línea A y el conductor de neutro. Realizamos este pasaje de términos y definimos estas igualdades como delta V sub AN-A'N'. Traemos el término delta V sub A y su igualdad, y tenemos en cuenta que según la primera ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes en el nodo N es igual a 0. Despejamos I sub N y reemplazamos por su igualdad en la igualdad de delta V sub A. Aplicamos la propiedad distributiva del producto, ordenamos los términos y sacamos como factor común los términos de las corrientes de línea para obtener esta ecuación de delta V sub A. Hacemos lo mismo con delta V sub N y su expresión detallada en el esquema eléctrico.
Tengamos en cuenta que ZAN es igual a ZNA, y haciendo las mismas consideraciones hechas anteriormente, consideramos ZNB y ZNC iguales a ZAN, e identificamos estas impedancias con ZLE, y las reemplazamos en las ecuaciones de delta B sub A y delta B sub B. Utilizamos estas igualdades en delta B sub AN-A'N' y operamos algebraicamente. Ahora agrupamos los términos que tienen factor común cada corriente de línea hasta obtener la siguiente ecuación de delta B sub AN-A'N'. Al analizar el circuito formado por la línea B y el conductor N, obtendremos una ecuación similar a la obtenida para la línea A, y lo mismo sucederá con la línea C. Tengamos nuevamente en cuenta que las impedancias mutuas de cada par de líneas son iguales entre sí, y que por construcción, las diferencias entre impedancias mutuas de diferentes pares de líneas son despreciables, motivo por el cual las consideraremos a todas iguales, las identificamos con ZFF y reemplazamos este término en las ecuaciones obtenidas. Hacemos lo mismo con las impedancias propias, expresándolas como ZPP, y también reemplazamos este término en las ecuaciones obtenidas. Nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, a las que expresamos en forma matricial. Podemos observar que esta matriz es simétrica por ser todos sus elementos de afuera de la diagonal principal iguales entre sí, a los que identificaremos con ZM, y como los miembros de la diagonal principal son iguales entre sí, los identificaremos con ZP. Reemplazamos estas igualdades y obtenemos la siguiente matriz. Como podemos observar, cuando se trata de líneas con impedancias equilibradas, se obtiene una matriz simétrica con todos los componentes de afuera de la diagonal principal iguales y los elementos de la diagonal principal también iguales entre sí. Este tipo de matriz de impedancias se tiene para todo tipo de componente, como ser transformadores, generadores, compensadores de energía reactiva, motores, siempre que cumpla con la condición de equilibrio. Condición que por construcción siempre se busca tener en todo componente trifásico para un óptimo funcionamiento de dichos componentes y de toda la red en su conjunto. Pero en ocasiones excepcionales, como por ejemplo, en caso de cortocircuitos no trifásicos, se debe analizar las redes en situación de desequilibrio. Una herramienta fundamental para este tipo de situaciones es el uso de redes de secuencia, artilugio que analizamos en la presentación homónima y donde vemos la importancia de este tipo de matriz. Si te ha gustado esta presentación, danos tu like, suscríbete y toca la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuestros videos.